Bienvenidos a El Reto de Hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran abrazo del reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, contento. Día jueves. Estamos en día jueves. La semana se está acabando. El mes se está acabando. Sí. El año se va a acabar. Estamos comenzando todavía, 2022. Sí, pero ya esos días uno dice, ya no hablé de año nuevo, sí, ya pasaron varios días. Mira, estamos en esta serie que se llama Implacables. Sí. Y estamos viendo esta actitud que uno puede tener con mucha facilidad, que va muy alimentada por su carnita y por el deseo de a veces de estar ahí criticando, siendo juez de todo el mundo. Sí, estamos hablando del deporte nacional de muchos y desafortunadamente el deporte nacional es el deporte nacional del mundo, ¿verdad? Sí. Es el ventaneo, pero voy a decir así, se ha vuelto el deporte nacional de muchos cristianos. Mira, también. o como alguien me dijo, el deporte nacional aquí, hermano me dijo, es las compras. Él vive en Estados Unidos. Ajá. Aquí me dijo, todo el mundo el fin de semana es ir a gastar, me dijo. En Latinoamérica era, como no hay dinero, me dijo, era criticar. Mira, pero sí estamos viendo, hemos visto... O sea que en Estados Unidos no critican. No, fíjate que yo no conozco suficiente la cultura americana para decir si esto es igual. Sí. En Latinoamérica sí es muy así, la verdad. Es muy así, sí. Ajá. Sí. Yo tengo la idea que los europeos y todo el hemisferio norte es un poquito más respetuoso que nosotros, creo yo, pero no sé, ahí habría que hablar con O sea, estás criticando a los latinoamericanos, lo que estás haciendo. Mira, Está siendo implacable. Mira, pero si somos así, así es la mera verdad. Mira, estaba viendo una película que se llama El Implacable, no sé si la has visto, con Jackie Chan. No. Jackie Chan, No. tú has visto Jackie Chan, el claro, divertido, por supuesto. pero este no es divertido, este es uno que va y es interesante porque a él le matan la hija en la película y entonces él quiere tomar venganza, quiere saber quiénes son los asesinos y busca como al primer ministro irlandés, creo yo. Ya la vi. Ay, buenísimo. Que ya está mayor, Jackie Chan. Ya está mayorcito, pero es implacable en el sentido que va... No hay obstáculo que lo pare. Sigue hasta que logra su cometido. Sí. Y uno puede ser un poco así, como eso que hemos visto, ¿verdad? Y al final lo matan. Sí, no lo matan. Fíjate, estaba haciendo el spoiler. Aunque fue ver Matrix. Esa está buena. Qué tremendo. Mira, ¿qué hemos visto a lo largo de la semana? Hemos visto que uno no tiene que ser implacable. Uno no tiene el derecho. Uno no tiene el derecho de ir criticando a todos. Vimos que uno debe madurar. Uno debe madurar al punto de decir, yo no voy a ser parte de esta estructura donde de una manera, con los que yo tengo cercanos, ¿cómo es que dice aquel pasaje que algunas cosas dichas en los secretos son como más llamativos? Sí, el pan comido en lo oculto es más sabroso. Entonces hay que sí, tener cuidado. es esta parte que tú decías, ¿verdad? Que yo voy a entrar en confianza contigo. Entonces, como estamos en confianza aquí entre hermanos, ¿verdad? Hermanos en Cristo, maduros todos. Sí. Parte de este mismo grupo. Sí, podemos acabarnos a los inmaduros que están ahí afuera. Y a veces son inmaduros que se acaban a otros inmaduros. Y a veces son inmaduros que se acaban a los maduros. La cuestión es que hay una parte ahí de decir, yo tengo la libertad, tomo la libertad para la carne, que si tú recordás, es en el pasaje que estábamos leyendo, tenía esa implicación. Sí. En Gálatas capítulo 5 dice, pero porque vosotros, versículo 3, hermanos, la libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y hemos hablado del amor, cómo eso tiene que complementar. Ahora, una pregunta que creo que es válida, que puede surgir es, yo veo a aquel hermano, ahora voy a ocupar la expresión pecado, cometiendo un pecado o cometiendo un error, quizás no es un pecado, pero es algo que no va a terminar bien, que uno sabe por experiencia de la vida, y yo puedo decir, ¿has visto al hermano fulano cómo está demasiado cercano con fulana? Y no necesariamente hay un pecado ahí, pero yo lo estoy diciendo, lo observo, lo critico. Lo veo venir y cuando pasa algo, ya vieron. digo, ya vieron. Yo lo dije, yo vi por dónde iba. Ahora,
¿será que debemos ser totalmente pasivos? Sí. Porque creo que de Sí, pronto ahí no, puede haber un sí. error. Sí, yo creo que la Biblia enseña algunas cosas. Sí. Varias, quizás vamos a ir a algunos pasajes para contestar tu inquietud. Espero. Para contestar tu inquietud. Creo que hay algunas actitudes que he visto a lo largo de la vida que son las erróneas. Algunos dicen, ok. Entonces, si tú decís, mire, no estamos criticando, pues ya no digo nada, pues. O sea, ya no digo nada, no, ya no digo nada, o sea, pero el ya no digo nada es me callaste y yo tenía razón y tú no tenés razón. O sea, yo me voy a quedar callado. Yo creo que uno tiene que tener cuidado. El día que alguien nos señala que la crítica es mala, no debemos tomar la actitud de decir, ya no digo nada. La actitud bíblica es, ¿y entonces qué hago? Yo veo algo que está malo, ¿y entonces qué hago? Creo que hay varios pasajes que nos orientan. Aquí en el libro de Gálatas, y yo te lo cité el otro día, Gálatas capítulo 6, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, o sea, de plano, hay un error, y interesante porque, como lo acabas de decir, a veces no es pecado, No. A veces es Es algo que puede terminar mal. es la mosca muerta que echa a perder el perfume del perfumista, que no es lo mismo que una mosquita muerta, ¿verdad? Sí. Es un error Sí. de alguien que está cometiendo un desatino, una falta de sabiduría, y entonces es una falta. Sí. Pudiera ser un pecado también. Una falta también puede ser un pecado, Sí. puede ser algo grave. Entonces, ¿qué hacemos? Pero no necesariamente es un pecado. Necesariamente, o sea, no tenés que ir por el proceso de voy a sacar la ley para ver si realmente está transgrediendo los mandamientos del Señor. Hay una parte de los mandamientos del Señor que es sabio, ¿verdad? Sí. Y cuando alguno de nosotros no es sabio, cometemos errores. Entonces Correcto. dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Interesante también porque habla de una actitud no de andar buscando hacer juicio, sino de encontrarse con esto. Sí. O sea, tú sabes. O sea, no estaba escarbando para encontrar algo, sino que me encontré con algo. Es que yo he andado taloneándolo un año y finalmente encontré algo que estaba malo. Algo que puedo Entonces señalar. ya puedo decir algo. Entonces no. Es una vez más, no tenemos el derecho de sentarnos en el trono del juez. Sí. Entonces, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y en el contexto de Gálatas, la persona espiritual es aquella que ha entendido la gracia, que vive en la gracia, que recibe la gracia, que entiende la gracia, y es una medida de madurez, Sí. como decíamos ayer, que es importantísimo. Quiere decir que alguien que está solamente basado sobre la letra de la ley, no es espiritual. Ok, Sí. otra vez, repitamos eso, porque eso no necesariamente es fácil de comprender. Yo voy a la Biblia para entender qué es lo que Dios dice bueno y malo. Sí, Entonces, si yo puedo señalar, en primer lugar, para mi vida, bueno o malo, pero además yo puedo señalar en la vida de otros, de mi hijo, Sí. hijo, eso que estás haciendo está bueno o está malo, de mi esposa. Y no lo dejo pasar ni una, como me dijiste el eso es otro día. implacable, Sí, eso ajá. es implacable. Entonces, ok, pero uno puede Ni una, ni una. Uno puede agarrar la Biblia. Me enseñaste algo el otro día que voy a usar en la vida. Uno puede agarrar la Biblia e ir a la letra de la ley sin entender el espíritu de la ley. Correcto. Esto puede llevarnos a nosotros a una actitud de ser legalistas. Sí. Porque al tomar la letra de la ley sobre nosotros, pero aplicar la letra de la ley sobre otras personas, Ajá. podemos caer en errores grandes. Ahora, ahí hay mucha sabiduría. Se necesita mucha sabiduría para saber cuándo aplica la gracia y cuándo aplica la letra. Porque la letra es importante. Es que creo que la letra de la ley siempre se aplica con gracia. Correcto. de acuerdo. Nunca dividís las dos. Sí. Cuando alguien divide las dos, se vuelve o una persona extremadamente rígida, ¿verdad? Sí. Y tú has conocido cualquier cantidad de personas creyentes que son implacables, Sí. ¿verdad? Y que agarran la Biblia como un mazo para ver Sí. a quién le pegan, Sí. ¿verdad? Sí. Y has encontrado, o tú conoces de muchos, o conocemos de muchos que son demasiado inclinados a la gracia. Correcto. O sea, que él, sí, yo sé, Deja pasar ¿verdad? todo. Yo sé, ¿verdad? Sí. Hermano llega alcoholizado al templo, ¿verdad? Y llega con su amante, pero no, hermano, no. Hay que tener Y es gracia. el que predica. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hay que tener gracia. Y por supuesto,
No, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio es cuando tú combinas, cuando tú tenés, cuando se resume todo, dice Dios, en el amor, ¿verdad? Que combina la verdad de la palabra y la gracia. Sí. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sí. Es esa idea. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Okay. Pero entonces aquí dice, si tú eres espiritual, si tú entiendes estos conceptos, estás listo para ir a hablar con la persona. Sí. O sea, tú viste a alguien que estaba en una falta. Pero no hemos llegado ahí, porque estás diciendo ahora que el paso que hay que dar es hablar con la persona. Realmente el paso que hay que dar es restaurarle. Ajá. O sea, no es solamente ir a señalarle lo malo, es ir a acompañarle para que la falta en la cual está cayendo pueda ser recuperadas, o sea, la persona puede recuperarse de esa falta. Ahora, ahí estás quizás saltando algunos pasos. Estás diciendo, yo veo algo que está mal, no necesariamente es un pecado, pero puede ser un error que alguien está haciendo. Interesante, porque hay varias palabras que se ocupan, peso, carga, pecado, y entonces yo veo esto y yo me acerco a la persona y en un espíritu de mansedumbre, de gracia, yo le digo, mira, fíjate que yo he visto esto, y yo creo que ahí te estás equivocando. Sí. Te estás equivocando porque la Biblia dice esto. Sí. Yo participé de algo hace años, de un pastor que estaba obrando mal en algo. Y entonces me tocó a mí ser parte de 2 o 3 que fuimos a hablar con él, porque estábamos ahí cuando estábamos hablando con él. Y entonces él insistía que lo que estaba haciendo no era pecado. O sea, ese era su argumento. Ese era su argumento. No es pecado. Entonces, sí, tranquilo, no es pecado, pero fíjate que está malo. Pero no es pecado. Sí está malo. Si no estamos diciendo que es pecado o no es pecado, solo que te estás cometiendo. Pero entonces no me pueden decir nada porque no es pecado. Y entonces, no, pero es un error. Lo que estás cometiendo es un error. No, pero no he violado ningún mandamiento. No, es que no estamos. O sea, había ahí una barrera, ¿verdad? Donde la persona realmente no quería salir del problema en el cual se había metido. Sí. Ir a hablar con la persona, entonces, no es el objetivo. El objetivo es ir a hablar con la persona para restaurarle. Y para esto hay que presentarle, hay que confrontarlo, pues si puedo usar esa palabra, ¿verdad? Que no nos gusta porque confrontación suena como a démonos duro, pues, pero no es así. Pero ir a mostrarle en lo que está mal, esperar que la persona se dé cuenta que está mal, que tome los pasos necesarios para decir yo quiero cambiar y entonces ayudarle para cambiar. O sea, la parte de ir a hablar con la persona, porque alguien más podría decir... Solo es un elemento. Solo es un elemento. O sea, es indispensable para restaurarle, pero no es el elemento final, no es el propósito final. Por eso dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Okay. O sea, es esa idea. Hay otro pasaje al cual te llevo que dice, creo que es un complemento de lo que estamos pensando. Santiago capítulo 5, versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, una vez más, fíjate, no es solamente la confrontación de la ida a conversar con él, sino que es el proceso en el cual me siento para ayudarle a regresar a donde debería de haber estado. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué tremendo. Este es Santiago 5, 19 y 20. Mira, o sea que el clásico evangélico de el hermano fulano anda en pecado, yo mejor de ahí me aparto, no le digo nada, no me meto porque usted sabe, hay que ser respetuoso y mejor uno no complicarse. Eso es un error. Es un errorazo, es un errorazo descomunal como no te imaginas. Mateo, no basta con decir no le critico en público, sino que uno debe dar un paso adelante. Definitivamente. Okay. Hay otro pasaje más que dice básicamente lo mismo, ¿verdad? En Mateo capítulo 18, que es quizás uno de los más clásicos, sí. Aunque Mateo 18 tiene una particularidad. Sí. Es que tú ahora sorprendes a una persona de un pecado. Sí. Ya, eso no es una falta. Lo que te he enseñado hasta este momento es una falta general que podría incluir unas cosas u otras. Mateo 18 va a usar la palabra pecado, amartia, ¿verdad? El pecado que es la violación de la ley, es una obra injusta que ofende a Dios. Okay. Esa es la idea. Pero además, Mateo 18 tiene la peculiaridad de que ese pecado es contra ti.
Sí, me ha ofendido. Te ha ofendido a ti. Sí. Te ha ofendido a ti. Y entonces en ese proceso de ofensa, tú podrías tomar la actitud de, estoy ofendido. Ajá. Pero entonces dice Dios, no, hombre, no puedes tomar esa actitud. Jesús dice Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice, por tanto, después de haber argumentado en todo lo anterior la importancia que tiene cada individuo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Sí. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Una vez más, el propósito es ganar de regreso. Es restauración, es hacerle volver, es restablecer la relación. Y en este caso es, alguien me está ofendiendo. Pero creo que lo que hemos tratado a lo largo de la semana no es tanto ofensas que me hacen a mí, sino que yo pasando iba, cuando me di cuenta y observé. Observé porque lo estaba estoqueando en mis redes sociales y después de ver, mire hermano, yo he visto el perfil de Instagram y he visto sus 342 fotos. Qué barbaridad lo que hace. Mira. Y entonces uno dice, ok, ¿y tú? ¿Y cómo viste las fotos? No, yo pasando iba. Mira, pero ahí estás señalando algo bien importante. Quiere decir que, porque yo quiero tener claro lo que estamos aprendiendo el día de hoy. El día de hoy es, si yo observo algo que está mal, que es un riesgo, que es algo que yo evaluaría de una forma no buena. Yo, en lugar de criticarle, en cualquier círculo de confianza que yo pueda tener, hemos dicho, no hay que criticarle, no tenemos derecho, debemos ser maduros nosotros, debemos amar al hermano. Pero parte de ese paquete es decir, yo voy a tratar de restaurarle. Sí. Me voy a acercar a él, voy a hablar y voy a llevar, más que solo señalarle su pecado, debo de hacerlo con gracia, es tratar de llevarle por el proceso de restauración. Sí. Ahora, hay una palabra ahí que yo creo que es indispensable, porque ¿qué pasa cuando no hay arrepentimiento al otro lado? O lo que tú estabas señalando, alguien que dice, no, yo no he hecho nada malo, ¿termina ahí nuestro papel? Yo creo que en Mateo capítulo 18, cuando es algo contra nosotros, debo ir a tomar 2 o 3 para arreglarlo. En Gálatas capítulo 6, que es lo que estábamos viendo, lo que está diciendo es, ese es tu trabajo es ir a tratar. Si no lo hace... Una última pregunta, quizás. No hay mucho más. Quizás una última pregunta antes de entrar al reto de hoy. ¿Quiere decir que cada domingo puedo llegar yo a decirle, hermano, usted viene demasiado tarde? Hermana, usted está demasiado gruesa. Sí. ¿En serio? Y su salud está siendo perjudicada. Hermano, usted está demasiado cerca de la hermanita fulana. Los de la música, no, ustedes están peludos y no nos gusta como lo hacen. O sea, ¿puede uno en ese espíritu excederse, sobrepasarse? Creo que no, nunca jamás. Creo que el espíritu de capítulo 6, versículo 1 es un espíritu de mansedumbre. Y tú me estás describiendo a alguien que lo que tiene es la espada desenvainada, pero en la lengua filosa, pero en ese contexto, el punzón. En ese contexto, que puede decir, yo estoy viendo muchas cosas mal, entonces voy a acercarme a algunas personas. Sí, creo que una persona con espíritu criticón, porque tú ahora estás describiendo a alguien que tiene un espíritu que casi que tiene ganas de señalar. Yo soy una crítica buscando un lugar donde suceder. O sea, yo creo que ahí hay un problema del corazón. Uno tiene que tener muchísimo cuidado. Quizás de eso podemos hablar un poquitito más. Corazón. Y solo déjame decirte algo más, porque he estado en la mente desde que comenzamos. Hace muchos años, que creo que para resumir todo lo que hemos dicho, hace muchos años tú y yo veíamos un programa de noticias de deportes aquí en nuestro país, donde pusieron de moda una frase. Porque todos los programas de deporte de nuestro país reportaban lo que los deportistas hacían fuera del país. Este programa mandaba a reporteros a hablar con los deportistas, a entrevistar a Michael Jordan, a entrevistar a fulano de tal, increíble, ¿verdad? Entonces la frase decía nosotros no hablamos de ellos, nosotros hablamos con ellos. Sí. Esto es lo que está diciendo acá. Nosotros no hablamos de ellos, nosotros hablamos con ellos. Me parece excelente. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar dispuesto, cuando vemos una falta, a tomar nuestra responsabilidad y abordar a la persona con espíritu de mansedumbre, señalando la falta, pero ayudándole a salir del proceso en el cual se está metiendo, que es malo. Esto requiere espiritualidad, esto requiere madurez. Si no tengo la madurez, no debo hacerlo. Pero si tengo la madurez suficiente para ver lo que está incorrecto, debería considerar que tengo que ir a hablar con la persona. Me encanta. Y
Y tú que nos ves, tú que nos escuchas, te animamos a que consideres esta realidad que la Biblia señala. Tú dijiste unos ahí, si tengo madurez, si no estoy señalando la paja del ojo ajeno y la viga, hay varias circunstancias que uno tiene que tener cuidado. Que mañana vamos a hablar un poquito de corazón, de todo lo demás, que creo que importa. Pero esta es la enseñanza y el mandamiento bíblico, ¿verdad? No hables de ellos, habla con ellos. Pasa un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Si tienes preguntas o inquietudes sobre lo que acabas de escuchar, escríbenos un inbox en nuestra cuenta de Facebook y únete a la conversación de Julio e Iván por las redes sociales o cada día a las 7:30 de la mañana por esta misma estación en El Reto de Hoy.